El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Este es Cuarto Poder, 4 de la tarde ya, con 5 minutos. Iniciamos con un programa interesante para esta tarde. Le recordamos que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso y el Observatorio del Poder, que a propósito de eso va a tratar el tema de esta tarde. Vamos a ampliar sobre la entrada ya a la disposición del público del Observatorio del Poder. Pero antes le recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso. A propósito de lo que está sucediendo, don Carlos, en estos momentos en Honduras con la emergencia del COVID-19, hospitales colapsados, imágenes lamentables que podemos observar en las redes sociales, donde incluso ya ni en las carpas de plástico caben las personas contagiadas con COVID-19, sino que tienen que ser atendidas prácticamente en la calle, en las afueras de estas carpas, porque ya el sistema sanitario en nuestro país está colapsado. No hay respiradores, muchas personas que han fallecido porque estos respiradores mecánicos pues están escasos, y a pesar de los grandes montos que se han erogado para la compra de este equipo indispensable, pues aún no llegan. Y de eso se trata esta nota del Pulso, donde se establece que la compra de ventiladores mecánicos llegarán hasta Navidad. Esto según el cuarto informe del Consejo Nacional Anticorrupción. Y es que el CNA ha presentado un nuevo informe contra InvestH, esta vez por la compra de ventiladores mecánicos que fueron pagados por adelantado, pero que se terminarán de entregar hasta diciembre. ¿Qué hay de por medio, don Carlos? ¿Por qué la tardanza? ¿Por qué la inoperancia en el proceso de estas compras, mientras que cientos de hondureños siguen falleciendo a causa del COVID-19? Si los hospitales hubiesen estado oportunos en este momento, hubiese donde instalar a estos hondureños que demandan de salud, pues se nos ha informado que tendrán una capacidad de más de 200 personas. Hay 2 de 51 y 2 de 91 camas, pero lamentablemente se llegó al 15 de diciembre, fecha que se informó por parte del director ejecutivo de Inves que estaría llegando los 2 primeros al país y no se ve. Pero esta tarde nos ocupa informarles qué es el Observatorio del Poder, su misión y cómo usted accederá a la información. Nos acompaña la compañera periodista Nincy Perdomo, quien es directora operativa del Observatorio del Poder. Buenas tardes, Nincy. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos. Es un placer estar con ustedes aquí esta tarde. Y pues estamos acá para discutir un poco sobre las herramientas tecnológicas que tiene el Observatorio del Poder. Ahorita, pues, en primer lugar, lo que es el observatorio específicamente es un observatorio legislativo, es decir, que nosotros estamos monitoreando la actividad legislativa para poder sacar indicadores de lo que hace el observatorio como tal, ¿verdad? De lo que hace el Congreso Nacional, de lo que hacen los diputados, pero además de eso queremos empezar a llevar estadísticas de otro tipo, bueno, de otros componentes de la actividad legislativa. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, lo que son las sesiones del Congreso Nacional, que esa es la parte más pública de la gestión legislativa, y pues lo que vemos ahí es básicamente a los diputados que aprueban proyectos de ley, etcétera, pero ¿qué sucede antes de eso? Y es uno de los componentes que realmente nosotros no vemos normalmente, que es lo que pasa en las comisiones. Esto es cómo se construyen los proyectos de ley realmente. Y nosotros queremos empezar a llevar el monitoreo de toda esa información
hacia las personas para que puedan conocer más en detalle lo que está haciendo el Congreso Nacional. Muy bien, Nincy, gracias por acompañarnos y por aclarar muchas dudas, porque en todo este tiempo nosotros hemos, mencionamos todos los días al Observatorio del Poder como uno de los patrocinadores de Cuarto Poder, y las personas tienen esa duda. ¿Cuándo va a entrar? ¿Cómo va a funcionar? ¿De qué va a servir? ¿Y cuál va a ser el objetivo específico? Estuvimos la semana pasada con usted a través de CHTV y nos puntualizó algunos datos generales sobre ello, y pues vamos a tratar hoy de indagar de manera más específica cuál es el trabajo que ustedes han realizado durante este tiempo dentro del Congreso Nacional. Así que si nos habla de manera general, de nuevo, para que la población a nivel nacional entienda los objetivos del Observatorio del Poder. Ok, bueno, como les comentaba antes, hay dos grandes componentes de la gestión legislativa. Del componente más público, que son las sesiones del Congreso Nacional, nosotros podemos sacar una serie de indicadores. Uno es, por ejemplo, las participaciones verbales de los diputados. Ahí podemos ver nosotros quiénes son los diputados que realmente están participando cuando se discute un proyecto de ley. Una de las cosas que nosotros hemos observado es que, por ejemplo, hay diputados que no participan. Sea porque no llegan a las sesiones del Congreso Nacional, o porque no les o porque simple y sencillamente no eligen ellos no hablar, no interactuar, o quizás no se empapan de los proyectos que están siendo discutidos en el Congreso Nacional. Pero obviamente eso, al sacar ese porcentaje, digamos, que nosotros lo tenemos ya disponible mensualmente de los diputados que no participan, eso obviamente nos permite hacer algunos análisis. Por ejemplo, y entonces este diputado, si no está hablando, ¿para qué llegó al Congreso Nacional? Es importante cuestionarnos eso, porque realmente la actividad de los diputados es esa, pues legislar. Y una de las partes más importantes de legislar es participar en las sesiones del Congreso Nacional de manera activa. Pero luego tenemos esta otra parte, pues como les comentaba antes, que es el tema de las comisiones. En el Congreso Nacional tenemos 29 comisiones ordinarias y luego comisiones especiales. Las comisiones especiales, el presidente puede nombrar las que él desee, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos una serie de cuestionamientos, digamos, de cómo a veces se nombran comisiones especiales habiendo comisiones ordinarias que pueden conocer ya de estos temas, ¿verdad? Pero hay diputados que, incluso siendo parte de comisiones importantes, ¿verdad? O comisiones al menos simbólicamente relevantes, no conocen que son parte de estas comisiones, o no participan, o no van, o no asisten. Y esto en parte tiene que ver también porque no está bien establecido en la ley orgánica del Congreso Nacional cuál es el funcionamiento, cómo debe funcionar o cuál es el protocolo de las comisiones. En ese sentido, pues nosotros estamos interesados en empezar a indagar, ¿verdad? En abrir una ventana e indagar en lo que está sucediendo ahí dentro. ¿Quiénes son los que llegan? ¿Quiénes son los que participan realmente en los dictámenes? Si los diputados únicamente firman los dictámenes o toman una parte activa, un rol activo en la construcción de estos proyectos de ley que luego son aprobados en el Congreso Nacional. El poder legislativo, el poder más importante del Estado, así lo denominamos, pero ¿a qué se debe esa importancia? ¿Qué hay dentro de ese hemiciclo de interesante que muchos lo han tomado ya pues prácticamente como parte de su vida, porque tienen muchos años, 20, 30 años creo que hay diputados que tienen ya de estar en ese Congreso Nacional, y nosotros como población quizás muchas veces en nuestra inocencia pensamos que el interés de ellos es ir a devengar un sueldo que no es malo, que es un sueldo de arriba de 100.000 empiras, de estar en el ajo político. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver? ¿Qué grandes intereses se juegan dentro de ese Congreso Nacional, Nincy? Bueno, el Congreso Nacional, en realidad, por la dinámica, ¿verdad?, que tiene, que básicamente es la confluencia de los de los diferentes partidos políticos que integran el sistema político de Honduras,
es el epicentro de la negociación política en el país, básicamente. Si se quiere que un proyecto de país funcione, tiene que pasar por el Congreso Nacional, porque es ahí donde se ponen de acuerdo los diferentes partidos que representan diferentes intereses, obviamente. Pero aparte de eso, no solamente son intereses políticos los que están representados en los diputados y en la bancada del Congreso Nacional, sino que también hay otros intereses. Tenemos intereses económicos, tenemos incluso intereses religiosos, y eso lo hemos visto nosotros en las discusiones cuando los diputados vienen y participan, aprueban o no apoyan proyectos de ley, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo pudimos ver perfectamente en el tema del Código Penal, cuando se estuvieron discutiendo varios delitos de violencia de género, básicamente. Y, por ejemplo, vimos que hubo muchos diputados que no apoyaron ciertos aspectos, ¿verdad?, amparados en un tema religioso. Además de eso, pues tenemos otro tipo de proyectos. Por ejemplo, vemos, cómo se aprueban rápidamente, se dictaminan y se aprueban rápidamente contratos específicos, ¿verdad? Muchos de los cuales son, por ejemplo, de energía. Y ahí es bien interesante, por ejemplo, también ver que hay 2 comisiones que dictaminan proyectos de energía. Y una de las cosas que nosotros estuvimos revisando dentro de nuestro análisis es cómo una de estas comisiones, la que es presidida por el diputado Oscar Ramón Nájera, diputado nacionalista de Colón, dictaminaba como desfavorables varios contratos de energía, de suministro de energía, pero luego otros contratos pasaban a la otra comisión que estaba presidida por el diputado Milton de Jesús Puerto, y esos sí eran dictaminados favorables. Entonces, obviamente ahí podemos ver nosotros de manera evidente la diferencia de intereses que existen, incluso en 2 comisiones distintas que conocen sobre el mismo tema. Sí. Hablaba de esos anteproyectos de ley que se dictaminan en horas. Habiendo comisión ordinaria, la junta directiva, encabezada por el presidente o a quien él designe, están las famosas comisiones especiales para los proyectos, que una vez discutido y aprobado, desaparecen. En teoría desaparecen. Pero, por ejemplo, hay comisiones especiales que duran una gran cantidad de tiempo. El problema es que lo que no se sabe y lo que no está de manera clara o explícita en la ley orgánica del Congreso Nacional es qué proceso de rendición de cuentas tienen estas comisiones especiales. Eso no está claro, digamos, en la ley orgánica. Sabemos que la ley exige que las comisiones presenten un informe semestral ante la Junta Directiva. No es un informe público, pues, sino que es ante la Junta Directiva. Sin embargo, las comisiones no se sabe, porque no está de manera explícita en la ley orgánica, si las comisiones especiales están sujetas también a esta obligación. Y por otro lado, no hemos visto nosotros hasta el momento informes de comisiones especiales, porque nosotros hemos hecho en repetidas ocasiones solicitudes a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, y hasta el momento nosotros no hemos visto un informe de una comisión especial sobre las actividades que realizó en el dictamen de un proyecto de ley específico. Pero aseguro que está bien calificado el Congreso en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo último que nosotros supimos, al menos el periodo anterior, es que sí, que tenía una muy buena calificación en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en charlas informales con la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional, sí hemos sabido que la oficina tiene que básicamente estar recordando a los diputados que envíen su información, recordando a los asistentes de los diputados que envíen su información, porque todavía eso, y no solamente el Congreso Nacional, sino que ya, y eso, eso es tema para otro debate, digamos, pero en general en los 3 poderes del Estado y en las instituciones del gobierno, ¿verdad? Hemos visto como
como una política pública, la opacidad y el difícil acceso a los datos abiertos. Y definitivamente creo que es tiempo, y más ahorita en el marco de todo lo que está sucediendo por la emergencia del COVID y esto, es momento de empezar a cuestionar esto y a plantearnos la necesidad de establecer una política que empiece a abrir esos datos, no solamente en el Congreso Nacional, sino en todas las instituciones del gobierno. Y a propósito de esa transparencia, Nancy, algo que siempre me ha llamado la atención es el presupuesto que tiene el Congreso Nacional, cómo se maneja. No sé si ustedes amplían sobre esa información también, porque si bien es cierto, el Congreso no es un poder operativo en el campo de la acción, en la calle, o sea, es meramente administrativo las sesiones que realizan los diputados. A pesar de ello existe lo que es el fondo departamental y otras regalías que tienen acceso los diputados para proyectarse en sus comunidades. ¿Qué nos puede decir sobre ese presupuesto del Congreso Nacional? ¿Hay información de cómo se maneja? Sí, bueno, la información a la cual nosotros hemos tenido acceso hasta el momento ha sido la información que está disponible en el portal en el portal único de información del Congreso Nacional. Y lo que tenemos es principalmente una planilla de salarios donde nosotros podemos ver no con nombre y apellido en realidad, y eso también es una de las cosas que se cuestionan, ¿verdad? Sobre el tema de la apertura de datos. Pero si vemos, o sea, los cargos, y más o menos de ahí, pues nosotros hicimos un estudio de cómo aumentaba el presupuesto del Congreso Nacional este año tras elegirse la nueva junta directiva, que nos trajo aproximadamente, no sé si entre 6 y 9 cargos más dentro de la junta directiva. Estamos hablando de un aumento en el presupuesto de aproximadamente $500,000 de lempiras anual. O sea, y la cosa es la siguiente, pues, o sea, el cuestionamiento es, en realidad es necesario tener más integrantes en la junta directiva, porque digo, al final lo que nosotros hemos visto es que quienes se hacen cargo de las funciones normalmente son el primer vicepresidente, el secretario del Congreso Nacional y pues los prosecretarios en este caso. Pero de ahí, pues muchas veces los vicepresidentes no, o sea, no están participando de una manera activa, y también hemos visto que se han agregado pues vicepresidentes a la junta directiva, que están, o sea, por ser vicepresidente se hace acreedor de un aumento de salario un diputado. O sea, y lo mismo por desempeñar otros cargos dentro de la junta directiva. Entonces eso nos hace pensar en esto, pues, o sea, ¿para qué necesitamos más integrantes de la junta directiva si los que ya están ejecutando las funciones y siguen siendo los que ejecutan las funciones todavía? Si crear más cargos fuera para eficientar el poder legislativo, creo que la sociedad lo aceptaría. El problema es que tenemos los mismos rendimientos, los mismos resultados, deducimos que es una especie de premio de consolación para que no estés disconforme o que no te me vayas a ir del movimiento político que estoy organizando. Sí, porque, oígame, ¿qué relevancia puede tener un séptimo vicepresidente? No sé si a ese, me parece que hasta ese número han llegado. Tenemos un noveno. Noveno vicepresidente. Tenemos 9 vicepresidentes. Y hay un vicepresidente alterno, creo, y hay secretarios alternos que al final nunca llegan a tener funciones específicas dentro de la junta directiva. Sí, así es. Sí, y ese, o sea, al final ese es el cuestionamiento, pues, o sea, que vemos engrosarse la lista de personas que ocupan cargos en la junta directiva sin que realmente veamos el porqué de esos cargos, o sea, las actividades que realizan desde esos cargos, ¿verdad? Pero aparte de eso, el tema del presupuesto del Congreso Nacional realmente es un tema que también merece discutirse, merece abrirse ante el pueblo, y hasta el momento pues no hay recursos para poder investigar de manera más profunda esta información. El presupuesto para el Congreso Nacional es una cantidad asignada. El fondo departamental es un dinero aparte. Así es. Que prácticamente creo que anda arriba de los 1.000 millones.
del Empira si le ponemos que le toca 1.200.000 por norma a cada diputado. Son 128 y creo que los suplentes también acceden a 500.000. No está asignado en el presupuesto, sino que lo mantiene el Poder Ejecutivo y con la firma de la Junta Directiva del presidente del Congreso, Leván dijo, es el que decide cuánto le dan a Moncho, cuánto le dan a Carlos, cuánto le dan a Nincy. De eso tenemos una tabla de un informe, no sé de qué año, pero fue en el periodo Micheletti, creo, cómo se hacía. Uno se asombraba porque alguien aparecía con más de 3 millones, pero otro aparecía con ¿cómo es? Menos de 1 millón o solo 500.000. Eso, sí. esa potestad es estar en el poder. Hay un elemento que la gente no entiende. Dice, yo escucho a veces que la gente se emociona cuando dice el diputado tal presentó moción sobre esto, o el diputado tal presentó el proyecto ley. Que lo haya presentado no es ley y es posiblemente que nunca llegue a serlo. Así es. Sí, o sea, ahí en primer lugar hay que establecer una diferencia entre lo que es una moción y lo que es un proyecto de ley, porque un proyecto de ley es algo que va a salir, o sea, si llega a ser aprobado, va a salir publicado en la Gaceta y va a formar parte del estamento legal de la nación cuando sea aprobado. Pero una moción en realidad es básicamente una solicitud no vinculante de una acción dentro del Congreso Nacional. Por ejemplo, hemos visto mociones para interpelar funcionarios del gobierno. O sea, se presentó una para interpelar al alcalde Nasri Asfura sobre el tema de la deforestación y creo que también sobre el asunto de bosques de Santa María, si no estoy equivocada. Pero como no, en primer lugar, no es vinculante, ¿verdad? O sea, el diputado viene y dice, sí, someto moción para que se pida al alcalde que venga aquí al Pleno del Congreso Nacional, pero eso no significa que el alcalde está obligado a llegar al Congreso. Y por otro lado, una de las cosas que hemos visto que sucede es que, por ejemplo, viene un diputado, somete una moción de este tipo y muchas veces desde la Junta Directiva se le dice, no, vamos a suspender la moción, después vamos a votar y al final pues no se vota la moción, ¿verdad? Que al menos la moción sirve para dejar, digamos, en registro una intención de solicitar cuentas de parte de funcionarios del Estado, ¿verdad? Pero aparte de eso también hay otro tipo de mociones. Hay mociones para agregar, por ejemplo, un nuevo artículo a un proyecto de ley en discusión. Hay mociones para que se suspenda la discusión de un proyecto de ley. Y hay diferentes tipos de mociones, básicamente. Lo que queremos decirle a nuestro radio escucha y a los que nos ven, que cuando escucha la moción no se emocione, no se alegre mucho, porque no es vinculante, o sea, no tiene fuerza de ley. El diputado presenta su iniciativa de la inquietud alrededor de determinado tema o problema, nada más, ¿va? Hasta ahí. Se nombran a veces comisiones que entregan un informe que concluyen en nada porque tampoco los informes son vinculantes. Y si se trata de una manifestación, pues alégrese porque es que a su diputado le gusta participar, porque de ahí solo es el discurso. Sí. Y cuando quieren neutralizar algo que se está debatiendo, pues ponen a don Ramos Soto y se fue toda la sesión. Correcto. Ahora hay diputados, máximo los de oposición, que utilizan el argumento de que me engavetaron el proyecto que presenté. Y ahí es donde hablamos quizás de las facultades que tiene la Junta Directiva del Congreso Nacional, de engavetar hasta cuando se les ronque la gana, como decimos popularmente. Entonces, ¿de quién depende? Por ejemplo, yo recuerdo al diputado Calix, presentó, creo que fue un proyecto de ley, y me corrige si no fue así, sobre el no cobro de los servicios en dólares. Y al final él alegó que se le engavetó y después creo que salió otro diputado nacionalista presentando el mismo proyecto. Renan Inestrosa fue el que le volvió a presentar. Correcto. Entonces, ¿de quién depende engavetar esos proyectos? En realidad, esa pregunta es muy interesante. Lo de engavetar los proyectos de ley está más relacionado que a la Junta Directiva, a las comisiones.
porque son las comisiones las que revisan todos los proyectos de ley. La Junta Directiva, sin embargo, sí asigna proyectos de ley. Específicamente creo que es la Secretaría del Congreso Nacional quien asigna a las comisiones los proyectos de ley. Ahora bien, y ahí volvemos nuevamente al tema de las comisiones. Si una comisión no se reúne, no va a poder revisar los proyectos de ley asignados a esa comisión, ¿verdad? Y si no los puede ni siquiera revisar, si no puede decir, ok, esto está bien, o hay que cambiarle esto, hay que cambiar la redacción, etcétera, no pueden emitir un dictamen, no pueden venir los diputados, firmar y decir, ok, revisamos esto y nos parece bien y lo vamos a mandar al Pleno para que se apruebe, para que se discuta. Entonces, y muchas veces eso es lo que hemos visto. Otras veces, dentro de las comisiones llegan proyectos de ley y en lugar de, o sea, y simple y sencillamente son declarados desfavorables. El dictamen es que son desfavorables, es decir, y entonces ya la comisión dice, no, esto no se va a discutir en el Pleno. Esto no se va a discutir en el Pleno porque no nos parece. ¿Cuál es el problema, estimado radioescucha y televidente? Que la comisión para dictaminar la nombra la Junta Directiva. Si quiere que ese anteproyecto ley no se dictamine, va a nombrar los diputados que él considere que van a congelar. O sea, eso es la política. Así es. Y entiéndalo así. Así se juega, digo, la política, y vive el sueño de los justos. Nunca se dictaminó y pasa el tiempo, entonces lo presenta otro diputado porque considera que le favorece a su instituto político y a él como persona. Refiriéndolo al mismo ejemplo. Una de las cuestiones que se ha dado es con el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y abogados y periodistas. Inicialmente participábamos como periodistas en una comisión. Llegó un tiempo que a mí se me olvidó. Sí, inicié y ya cuando volví ya se me había olvidado. Ya cuando se aprobó yo ya no sabía de qué se trataba. Porque pasó el tiempo, pasaron los años, bueno, todo el gobierno de Pepe, creo. Sí. Y solo se discutía, se iba nada, los insos. Entonces, son estrategias que utilizan quienes controlan el poder. Pero quería que quedara claro en eso de que cuando usted escuche una moción, una manifestación, o que solo se presentó la iniciativa de ley, no se alegre mucho, porque todavía no es nada. Es la voluntad del diputado o de su diputado, sí, lo conoce, pero no significa que usted va a obtener el beneficio material que debe darle la democracia. Congreso Nacional, también le decimos Parlamento, porque la gente va a debatir si tiene conocimiento de la realidad política, económica, social, cultural de su país, y si no, va a estar sentado. Pero como el Observatorio del Poder es un proyecto, una propuesta para que usted tenga acceso a la información que se produce en el Congreso y de quiénes son los diputados, cómo acceder a ella. Ok, el Observatorio del Poder tiene a disposición de la ciudadanía, ¿verdad? Y esto quiero ahorita pues aprovechar para extender una invitación a toda la audiencia a que puedan unirse a nosotros, a nuestro lanzamiento oficial de estas herramientas tecnológicas el jueves 18 de junio de 10 a 12 de mediodía a través de nuestra página de Facebook. Usted se lo busca Observatorio del Poder en Facebook y le va a salir pues nuestra página, ¿verdad? De Facebook, le da like y ahí le va a caer la notificación a nuestro video en vivo que vamos a transmitir en vivo. En este evento pues vamos a tener representantes del Congreso Nacional, vamos a tener también representantes que nos van a hablar, representantes de organismos de monitoreo parlamentario a nivel regional que nos van a hablar un poco sobre las políticas de datos abiertos, nos van a hablar un poco también sobre otras experiencias de otros observatorios en otros países de Latinoamérica. Entonces, pues nos pueden encontrar en Facebook y pues los invitamos a que puedan estar con nosotros para la presentación de estas herramientas. Ahora bien, ¿en qué consisten estas herramientas como tal? En primer lugar, pues nosotros tenemos lo que es una app móvil. Esta app está construida para Android. Ustedes la pueden encontrar si buscan en su Play Store de Google, Observatorio del Poder, van a poder encontrar la app, descargarla y poder consultar la información.
Esta app tiene 4 componentes. 1 es la información del proyecto. 2 es un directorio de diputados donde salen las fichas de los diputados y toda la información legislativa que no hemos visto hasta el momento nosotros en otro lugar, como por ejemplo a qué comisiones pertenece un diputado, que eso es importante si nosotros nos interesa, por ejemplo, llevar una iniciativa ciudadana a uno de estos diputados, ¿verdad? O sea, si nos interesa una iniciativa que está relacionada con el tema de género, por ejemplo, nos abocamos a diputadas que integren la Comisión de Equidad de Género, por ejemplo. Después de este directorio, el otro componente que nosotros tenemos es un análisis estadístico de la actividad legislativa. Y ahí tenemos, por ejemplo, una categorización de los proyectos de ley que se presentan cada mes. Tenemos un índice de participación verbal en cuanto a género. Tenemos también el índice que les comentaba de diputados que no participan verbalmente, que eso es también muy importante conocerlo cada mes. Y aparte de esto, pues también nosotros tenemos el otro componente, que es uno de los componentes que nos parecen más importantes, que es el componente en el cual los ciudadanos pueden consultar a los diputados directamente sobre un proyecto de ley que estén haciendo o sobre su actividad en general. Ahora bien, estas consultas están sujetas a un código de ética, código de conducta. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque nuestra idea es que exista una conversación entre el ciudadano y el diputado. Hasta el momento hay muy pocos espacios realmente en los cuales una persona pueda directamente ir hacia su diputado y preguntarle, diputado, ¿qué está haciendo usted para representarme a mí en el Congreso Nacional? Pero lo que nosotros queremos es abrir esta ventana, precisamente, para que empecemos a ver el ejercicio democrático, representativo, digamos, como algo más que simple y sencillamente acudir a las urnas cada 4 años, sino involucrarnos en cada una de las decisiones que se están tomando. Y ahí es justamente donde el Congreso Nacional es el poder del Estado por excelencia. Ahí se toman todas las decisiones más importantes del país. Correcto. Y fíjese que yo estaba viendo unos datos donde la mujer como género participa poco. Y otros sectores, ¿verdad?, que nosotros pensamos que van a representar específicamente a su sector. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de fútbol con don Carlos y hablábamos de los diputados que han sido futbolistas, entrenadores, directivos y que poco o nada han hecho por su gremio, por el deporte en Honduras. Y así hay otro error que quizás cometemos los electores, porque creemos que un diputado, por ser joven, va a ir a hacer un buen papel al Congreso Nacional. Yo escuchaba ayer a doña Dori Gutiérrez, que quizás se le critica a ella, porque dice, como decimos popularmente, ya tiene 20 y pico de años de estar mamando de la teta del Estado. Sí, dice ella, pero yo he participado. Yo he sido beligerante esos 20 y pico de años. Y es cierto, dice, ya tengo más de 70 años, pero hay jovencitos que acaban de llegar o que incluso ya tienen 2 periodos y que nunca han participado. Entonces, el hecho de ser mujer, el hecho de ser joven, el hecho de que usted represente la diversidad sexual o el hecho de que usted represente un gremio específico no quiere decir que va a ir a hacer un buen trabajo. ¿Lo han podido palpar ustedes en el trabajo que han realizado? Sí, no, definitivamente. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, una de las cosas que se tienen que, hablando ya, considerando que se supone que el próximo año vamos a entrar a un proceso electoral, ¿verdad? Y pensando, por ejemplo, en todas estas estadísticas que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía, de las herramientas del observatorio, para que se pueda revisar el desempeño de cada diputado, más que un discurso, digamos, o que una cara, ¿verdad?, o que una apuesta de representación, creo que una de las cosas que se tienen que analizar son las propuestas como tal, ¿verdad? O sea, pero propuestas no estamos hablando de, o sea, no sé, así como voy a proponer que sea el día de la baleada, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Aguacate.
sino, o sea, estamos hablando de propuestas Que tengan una verdadera incidencia. estructuradas y que respondan a la realidad que viven el grupo al que representa este candidato, ¿verdad? En este caso. Y yo creo que en este caso, y bueno, eso es un llamado que yo hago, ¿verdad?, a la ciudadanía desde este programa. Para eso es que nosotros también hemos construido y ponemos a disposición de la ciudadanía estas herramientas, para que se pueda empezar a analizar de una manera informada, pues con insumos, con recursos, por quién vamos a votar. O sea, y es hora de salirnos también ya de esta idea presidencialista, digamos, de que el único voto que importa es el presidente. Hay que pensar en qué personas vamos a tener nosotros en el Congreso Nacional. Hay que pensar realmente quién queremos que hable por nosotros en ese Congreso Nacional. Sí, va a estar a disposición de la ciudadanía. Se podrá acceder, digamos, cuando se aprueba un proyecto, la carretera, que es común. Los diputados siempre presentan los proyectos de carretera, y si se aprueban 25 millones para ampliar o pavimentar o mejorar la carretera de este punto troncal al municipio, 10 kilómetros, para decir un ejemplo, y son 20 millones de lempiras. Pero resulta que pasó esa administración y no se mejoró ni se pavimentó, y el dinero se espumó. No se sabe que la población va a poder acceder, es la palabra, a que se aprobó tal proyecto, pero que no se realizó, porque así se puede pedir cuentas. Sí, definitivamente una de las cosas que nosotros estamos haciendo es llevar un registro de los proyectos aprobados también, porque eso es súper importante. Al fin y al cabo, es importantísimo saber realmente qué proyectos se están aprobando, qué temas son los más importantes y los más urgentes para ser aprobados, ¿verdad? Uno de los estudios que nosotros queremos hacer tiene que ver con eso también, con dar seguimiento a si esos proyectos en realidad llegan a ser concretados o no. Entonces nosotros ahorita estamos desarrollando esa metodología y estamos esperando poder poner esto dentro de estas herramientas que nosotros ya vamos a lanzar, ¿verdad?, con toda esta información que ya hemos conversado, a disposición de la ciudadanía para que lo puedan consultar. Por un caso que se discutió, el pavimento de Reitoca, Alubarén, Curarén, San Miguelito, a salir a Coray. Eso sale casi a la orilla de la ciudad de Nacaome. Es una carretera de descongestionamiento de la que va para Choluteca hacia el Jícaro Galán también. Pero no se supo en qué terminó. Y hablaban como de unos 40 millones de lempiras. O sea que hay proyectos que se espuman y bastante dinero, pues. Otro caso que a mí siempre me llamó la atención es la pavimentación de la carretera de La Esperanza a la frontera con El Salvador. Allí aprobaron la pavimentación y después una ampliación que era superior en dólares que el proyecto inicial. Y nunca nadie explicó claro el por qué la ampliación. Entonces, si está estando a disposición la información en el Observatorio del Poder, uno tiene la oportunidad de que un ingeniero especializado, particular, pueda dar su opinión y hacer sus propias investigaciones y conclusiones al final. Se dará ese caso. Sí, no, definitivamente. Una de las cosas que estamos haciendo es esa, pues tener ese registro de proyectos para que se puedan hacer otros análisis. Pues la idea de poner esta información a disposición de la sociedad en general hondureña, ¿verdad?, es precisamente eso, para que vengan otras personas también, utilicen este recurso, o sea, periodistas, investigadores, etcétera, que utilicen estos recursos y podamos nosotros tener otro tipo de análisis también, y participaciones, pues, otro tipo de participaciones, de incidencias, ¿verdad?, nuevos tipos, pues, de participación ciudadana en el Congreso Nacional, que realmente es algo que necesitamos para fortalecer la democracia en el país. Y sobre todo, Nincy, poder discernir entre la realidad y la máscara mediática que utilizan muchos políticos y diputados, porque usted los mira en los distintos foros, hay como 20 foros en la mañana,
la participación que nosotros le brindamos aquí también. Y hay unos que hablan muy bonito, ¿verdad? Y usted dice, wow, qué buen diputado. Pero en la realidad, ya dentro del hemiciclo, poco o nada participa. Y mire, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿hay diputados buenos? ¿Hay diputados malos? ¿Podemos diferenciar esa calidad de diputados en la información que nos proporciona el Observatorio del Poder? Porque yo le voy a decir algo, hay un adagio muy popular, que creo que todos en algún momento lo hemos dicho. Quememos el Congreso Nacional. Ojo, pero no, quememos con todos adentro, porque yo estoy seguro que hay diputados buenos. Entonces, esa información dentro de esa plataforma, dentro de la página web, me va a poder hacer a mí discernir o determinar quién tiene un porcentaje de efectividad y quién no. Sí, por supuesto que sí. De hecho, esa es una de las cosas que nosotros queremos hacer. Pues, o sea, tenemos una serie de indicadores y estamos básicamente estructurando una matriz para evaluar el desempeño de un diputado. Y así, o sea, más que buenos o malos, digamos, pongámoslo como diputados responsables y diputados irresponsables, creo yo. Porque al fin y al cabo ellos cargan una responsabilidad pues sobre sus hombros, que es la responsabilidad de representar al pueblo hondureño, y de trabajar sobre todo, pues, o sea, de ser activos en sus funciones. Entonces nosotros vamos a elaborar esta matriz. Estamos elaborando esta matriz y la vamos a colocar en todas estas herramientas para que se pueda consultar un índice en base a todos los recursos que nosotros ya hemos puesto dentro de estas herramientas. Por eso la importancia del trabajo de las comisiones. Hay que verificar si ese diputado que le asignaron esas funciones y que es una responsabilidad de él, porque ser diputado es un privilegio que le damos a ese sujeto que nos vaya a representar, y le asignan trabajos y no lo realiza, ¿para qué va a seguir en el Congreso? Que nosotros podamos medir. Porque es cierto, el diputado anda gestionando empleo, gestiona un montón de vainas y a la gente le gusta, pero cuando aprueba un proyecto general que nos beneficia a todos, eso es la función del diputado. Cuando presenta una iniciativa de ley, ese trabajo de las comisiones, estimados radioescucha y televidentes, es de importancia porque nos va a permitir medir en cifras si realmente va al trabajo o es el que solo firma los dictámenes. Así es. Ahora, yo creo que esas cifras también pueden ser erróneas. Mire, un diputado tampoco puede usted calificarlo de efectivo, de eficiente y eficaz solo por la cantidad de proyectos que presente o la cantidad de veces que participe. Porque hay muchas movidas que se dan dentro de ese hemiciclo legislativo. Por ejemplo, los contratos de energía térmica, que se han aprobado una gran cantidad de contratos de energía térmica, máxima en el gobierno, don Porfirio Lobo Sosa, y pues muchas veces responden a intereses particulares. Entonces, el hecho de que un diputado me esté aprobando y esté gestionando la aprobación de estos contratos no me quiere decir tampoco que es un diputado. Pero ¿quién tiene que ser la voz ahí? El diputado que esté en la comisión de dictamen cuando lo nombran. Pero ¿y si no va, cómo va a hablar? Eso es lo que le estoy hablando. ¿De qué? Ese diputado que nombran en la comisión tiene que estar ahí. Entonces hay que medirlo, porque si no va a las sesiones de trabajo de esa comisión de dictamen, entonces no responde a los intereses, no está velando por los intereses. No solo es que esté en la sesión abierta del debate, sino que tiene que estar presente en esas reuniones de las comisiones donde se dictamina. Correcto. Y le agrego a la pregunta, Nancy, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del diputado, de la junta directiva, de estar atento a lo que sucede en esas comisiones? Porque aquí hemos tenido diputados que nos dicen, no, fíjese que yo no pude asistir a la sesión de la comisión porque no me convocaron. Entonces, ¿a dónde ocurre la falencia? ¿O es el diputado que tiene la responsabilidad de estar atento? ¿O es cierto eso que sucede? Que a veces no lo convocan. Eso es cierto. Ajá. Eso no es falso, no es una situación falsa. Sin embargo, también, o sea, a ver, quienes convocan a las reuniones de comisiones son los presidentes de las comisiones.
Los presidentes de las comisiones o los vicepresidentes de las comisiones o los secretarios de las comisiones, que esos son los 3 cargos que existen en las comisiones legislativas, especiales u ordinarias, ¿verdad? Y ellos son quienes convocan realmente. Ahí es, digamos, el gobierno interno de la comisión. Pero el diputado también tiene que estar pendiente, pues es parte de su responsabilidad. Eso sí es cierto, sin embargo, que hay comisiones, por ejemplo, que a veces no convocan o algo así, pero también tenemos de parte de los diputados personas que no conocen, ni siquiera conocen en qué comisiones están, pues. Entonces, tiene toda la razón. es un poco difícil, si ni siquiera el diputado sabe en qué comisión está, no va a poder asistir a la sesión de la comisión. Terrible. No, yo le aseguro, hay diputados que no saben en qué comisión están porque yo los veo que caminan del pasillo para el servicio o están en todo el pasillo con el teléfono, estarán hablando, yo no lo creo, o qué harán como artistas de cine. Y después les gusta andar en los moles, los que son del interior y los que están acá se dedican a sus trabajos. Acá hemos tenido 3 ocasiones ya estando acá en el programa. Ajá. Ya debatido y aprobado el proyecto de reforma ley del Superior de Cuentas, del ¿cómo es? Tribunal Superior de Cuentas, en que nosotros ya teníamos el proyecto acá y el diputado no lo tenía. Correcto. Tuvo que leer del documento que tenemos. El otro caso es que llamamos a un diputado y dijo que no se había dado cuenta de lo que había pasado en una reunión del Congreso en Choluteca. Y el otro caso fue que lo traímos acá y por lo menos fue honestamente y dijo que no había leído el proyecto. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba el diputado en la reunión cuando discutió? Entonces no se le eche la culpa solo a que no lo invitaron. Si él está ganando un sueldo y es su iniciativa, pues Leo Helward es la política, pues aquel por qué no lo invita. El presidente está haciendo su trabajo. Sí, entonces está haciendo su trabajo la parte contraria. La oposición acostumbra mucho eso, pero yo creo que es deficiencia de ellos. No, pero hablando de la oposición, fíjese que en el periodo pasado, don Carlos Ininzi, hubo un diputado de la oposición que, por estar viendo el partido de Real Madrid y Barcelona, al final no supo que se estaba discutiendo en el Congreso Nacional y cuando lo entrevistan queda en el aire el hombre y después lo captaron que estaba viendo el partido Real Madrid-Barcelona. Ahí no salió, ¿ah? Ni se sabe mucho de esa actividad, ¿va? Cómo pierden el tiempo los diputados en el Congreso. Sí. Sí, ella es más curiosa. Yo me voy más, digo, a las cuestiones de lo que hablan, pero ella es más curiosa y es cierto. Correcto. Y fíjate que, y quejándose después que no salió o que le hicieron fraude, ¿cómo iba a salir si fue a pasear al Congreso? Entonces el Observatorio del Poder tendrá a disposición esa información de el diputado que no cumple con sus funciones asignadas en las comisiones ordinarias, que son más de 30, pero empezar a empaparnos de realmente lo que está de lo que es, o sea, de cómo funciona el Congreso Nacional, porque a veces pues nosotros criticamos mucho pues al Congreso sin conocer realmente cuáles son las funciones de los diputados específicamente, cómo son los procesos que se llevan a cabo. Y bueno, sabemos que también es parte de la responsabilidad del poder del Estado por no socializar realmente su función. Sin embargo, dentro de estas herramientas del observatorio, que aquí también quiero invitar a toda la ciudadanía a poder visitar nuestra página web, elobservatoriodelpoder.com. Ahí nosotros vamos a tener una sección de educación legislativa. Si usted necesita aprender, por ejemplo, qué es una comisión, cuáles son las funciones de los diputados, cómo se aprueba un proyecto de ley, usted puede visitar esa sección y ahí va a encontrar un repositorio de información que le puede ayudar a entender cómo se mueve el Congreso Nacional y qué funciones tiene realmente este poder del Estado. Interesante. ¿Sabe quién se la recomiendo? No. A los que van de candidatos también. Correcto. A los que aspiran. Yo creo que iban como 500 candidatos en las elecciones pasadas y muchos hacían unas promesas como que fueran candidatos a la presidencia de la República. A los que aspiran van a tener acceso a información de cómo se da el procedimiento legislativo. Ya tendrían la iniciativa, lo que no hace quizás su partido político. Si usted pone el interés y lo va observando, para utilizar el mismo concepto detenidamente,
ya lleva de una orientación. Así es, sí. Sí. Así es, don Carlos. Leo un par de mensajes. Nos dice Olman Oyuela, buen programa, objetivo y cuestionador del acontecer y problemática nacional. Los vemos y escuchamos en Danlí el Paraíso. Dios les cuide siempre. Muchas gracias, Olman. René Valenzuela dice, ¿habría alguna forma de conseguir información sobre el desempeño de cada uno de los diputados, incluyendo logros, participación y cuestionamientos? Bueno, de eso justamente Sí, estamos ¿verdad? hablando. Así Sí. que la dejamos, Nancy, para que se despida y que despeje esas dudas por si alguien nos sintonizó tarde y elementos que nos hayan quedado en el aire sobre el Observatorio del Poder. Bueno, reiterar únicamente pues que esta iniciativa ya está disponible. Tenemos una app móvil por una parte que disponible para teléfonos Android. Muy pronto vamos a tener la versión para iOS. Esta app se puede descargar en la Play Store, solo busca Observatorio del Poder y ahí puede descargar la aplicación móvil. Y por el otro lado pues tenemos nuestra página web que es elobservatoriodelpoder.com, donde se puede consultar pues toda esta información, ¿verdad? Y bueno, resumir que tenemos nuestras redes sociales activas, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros estamos publicando actualizaciones de lo que sucede en el Congreso Nacional y también queremos empezar a publicar algunas investigaciones que ya hemos realizado sobre las funciones del Congreso Nacional. Cualquier consulta, cualquier duda, pues nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a los correos electrónicos opoder.cn@gmail.com y información@elobservatoriodelpoder.com. Y bueno, únicamente para finalizar, invitar a toda la audiencia nuevamente a nuestro lanzamiento oficial vía Facebook Live el 18 de junio, este jueves, de 10 a 12 del mediodía. 18 de junio. Sí. Tenemos mañana y pasado estarlo promocionando. ¿De 10? ¿Hora? 10. Sí, 10. de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En Facebook Correcto. Live, a través de la página Observatorio del Poder. A ¿verdad? través de la página del Observatorio del Poder. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Y gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Se calienta el ambiente electoral. Hay conflictos, hay intereses divididos y se están tirando la pelota. ¿Quién no quiere elecciones primarias? ¿Los de Libre, los cachurecos o los liberales? Todos dicen que quieren, pero hay un trasfondo oculto. ¿Cuáles serán los intereses que se están jugando, don Carlos? A las 6 de la tarde hablamos de este tema a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión. Pero también pueden los partidos políticos cambiar sus autoridades sin ir a elecciones internas de 6 a 7 en CHTV. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.